Ya estoy grabando, pueden registrar el nombre con el número de carnet para asistencia, por favor. Ya vamos a empezar a ver los ejercicios de esta semana. Ok, chicos, bien. Esta semana corresponde ver lo que es derivación, bueno, derivada de orden superior. Eso es lo que vamos a ver hoy. Por ejemplo, nosotros estuvimos repasando la vez anterior cómo derivamos, ¿verdad? Vimos la derivada por medio de definición. Recuerden que estaba la derivada general y la derivada en un punto. La derivada general era el límite cuando h tendía a 0 de f de x más h menos f de x entre h. Ahora, esto es por definición de límite. También tenemos las derivadas por medio de reglas. ¿Se acuerdan? Las reglas de operaciones, las reglas de cada una de las funciones. Resulta que las derivadas de orden superior consisten en tomar la función f y derivarla. Cuando derivamos f, obtenemos f', que es la primera derivada. Ahora, chicos, esta primera derivada es una función. Si yo la vuelvo a derivar, voy a obtener otra derivada que le vamos a llamar la derivada segunda de la función. Y si yo tomo la derivada segunda y la vuelvo a derivar, sería la derivada tercera y así sucesivamente. ¿Eso qué quiere decir? Que las derivadas de orden superior es tomar un resultado ya derivado y volverlo a derivar tantas veces como me lo soliciten, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá, de aquí en adelante, la derivada segunda se va a anotar con esta notación que tenemos acá. La derivada tercera, como f, aquí sería con 3 rayitas, sería derivada tercera, derivada cuarta, derivada quinta, hasta la derivada enésima, que la derivada enésima quiere decir que es cualquier derivada que me van a solicitar. Octava, novena, sin embargo aquí para efectos del curso no vamos a ver derivadas tan allá porque implicarían demasiado proceso y es muy repetitivo. Es como un proceso recursivo, ¿verdad? De ahora en adelante, chicos, lo mismo que ustedes ven acá, f doble prima se denota de igual manera en esta forma. Si yo tengo aquí d a la 2 y entre dx al cuadrado, eso es lo que quiere decir que es la derivada segunda de x, perdón, de y respecto a x. Si yo tengo d a la n de y con respecto a dx a la n, eso quiere decir que es la derivada enésima con respecto a quién, a x. Recordemos que hasta el momento hemos derivado respecto a x, porque solo hemos visto funciones de x. Si ya ampliamos y ya vemos funciones de más de una variable, ya sería derivación implícita, que es lo que vamos a ver la próxima clase. Entonces, chicos, de aquí en adelante, si yo veo esta expresión que tengo acá, eso quiere decir que es la derivada segunda y eso quiere decir que es la derivada enésima. Si tiene un 3 aquí arriba, es derivada tercera, o lo mismo que un 4, derivada cuarta y así, ¿verdad? Pues, así progresivamente. Disculpe, Ajá. es que hay un compañero que está intentando entrar, pero él no puede entrar a mediación y era para ver si no podía poner el link o algo así de la reunión en el grupo. Ok, como les decía acá, un momentito, chicos, para admitir al compañero. Si nosotros tenemos entonces una función como esta y me piden determinar la derivada tercera, este es un proceso recursivo que requiere que tengamos la primera derivada, de la primera derivada la derivamos para la segunda derivada y de la segunda para la tercera. Por ejemplo, chicos, recordemos que esta es la regla 4x a la 3, es decir, constante por x a la n. Ok, si yo tomo esta función, toda esta función, y la derivo, recuerden que en este caso sería el 3, que es el exponente, se bota y multiplica al 4. 3 por 4, 12, y en lugar de x a la 3 queda x a la 2. Vean que esa es la derivada de 4x a la 3. Ahora, ¿cuál es la derivada de menos 5x a la 2? El 2 multiplica al 5, 2 por 5, 10, y me va a quedar 10x a la 1. Véanlo acá. ¿Por qué? Porque la derivada de 1, por ser constante, es 0, entonces no se coloca. Esto que yo tengo acá es el resultado de la primera derivada de esta función. Ahora, si esa es la primera derivada, yo puedo volverla a derivar y voy a obtener la derivada segunda. ¿Qué sería la derivada segunda? Derivar el resultado anterior. A ver, este 2 que tenemos acá como exponente pasa a multiplicar el 12. 2 por 12, 24. Y si era x a la 2, queda x a la 1. Y si teníamos menos 10x, recuerden que es constante por función. Se mantiene la constante y la derivada de x es 1. 10 por 1, 10. Este es el resultado de la derivada segunda. Ahora, de esta derivada segunda, vuelvo a derivar voy a derivar este resultado y voy a obtener la derivada tercera. Ok, ¿cuál es la derivada de 24x? Constante por función, se mantiene el 24 y se multiplica por la derivada de x, que es 1. 24 por 1, 24.
¿Por qué? Porque la derivada de 10 es 0, entonces no se coloca. Por lo tanto, aquí tenemos el resultado de las tres primeras derivadas, derivada primera, derivada segunda y derivada tercera, que es lo que nos pedían en el ejercicio, ¿verdad? Eso es las derivadas de orden superior, chicos, es que tomen una función y la deriven tantas veces sea necesario. No sé si me doy a entender, si tienen alguna duda con eso. Profe, ¿cómo era la función? ¿La puede enseñar? La de arriba. ¿Ah? Gracias. Me gustó, ¿ve? Entonces ahí tenemos 4x a la 3 menos 5x a la 2 más 1. Usted lo deriva y obtiene la derivada primera, que es esta. De la derivada primera la deriva y obtiene la derivada segunda. Y de la derivada segunda la deriva y obtiene la derivada tercera. Profe, Ajá. en este caso o sea, piden derivar hasta f prima 3, ¿verdad? Por ejemplo, en otros ejercicios indicarían hasta dónde llegar. Ah, sí, igual nosotros le vamos a decir si es derivada tercera, derivada cuarta, dependiendo de Gracias. qué se les va a indicar con gusto. Pero la idea es lo siguiente, chicos, vean, cuando ya ustedes tienen una derivada y está totalmente simplificada, la vuelven a derivar. ¿Qué pasa? Que hay funciones que no se simplifican y las derivan y tienen que respetar muchas reglas. Entonces, cuando son funciones tan complejas, yo les recomiendo que primero las simplifiquen y ya cuando esté simplificada, las vuelvan a derivar. Por ejemplo, quiero hacer esta momentito. En este ejemplo, les pido la segunda derivada y en este caso la función es e a la x a la 2. ¿Lo ven? Un momentito para ver si hay alguna duda por acá. Vamos bien. Ok. La función es e a la x a la 2. Si nosotros, bueno, nos pide aquí la segunda derivada, tenemos que derivar esta función que está aquí en recuadro. A ver, chicos, esa función, la función estándar es e a la x, ¿cierto? Pero esta es e a la x a la 2, por lo tanto tiene cadena. Y recuerden que cuando hay cadena derivamos la función que está afuera por la derivada de lo que está dentro. Entonces, vean, voy a hacerlo aquí en la pizarra, aunque ahí viene resuelto, voy a hacérselos aquí con todo detalle. ¿Está bien? La función que nosotros tenemos ahí es la función de x, que es e a la x al cuadrado. Me están pidiendo la segunda derivada. Para la segunda derivada necesito la primera derivada de esta función. Pero como esta función tiene cadena, entonces lo que hacemos es derivar la función que esté afuera por la derivada de la función que está dentro. La que está afuera es e a la x y la que está dentro es x al cuadrado. Por lo tanto voy a derivar primero e a la x. La derivada de e a la x es e a la x, es decir, es la misma función, porque es la regla de e a la x, por la derivada de lo que está dentro. Como ya derivé e a la x, ¿qué falta por derivar? El exponente, que es una cuadrática. ¿Y cuál es la derivada de x a la 2? Sería 2x. Ese sería el resultado de la primera derivada. Ahora, una vez que obtenemos la primera derivada, lo volvemos a derivar. Vean una cosa, chicos, ya esto está totalmente simplificado, no hay que hacerle nada. Pero para poder derivar este resultado, tendrían que aplicar la regla del producto, porque aquí hay un producto de dos funciones, una multiplicación. Recuerden que la regla del producto es derive la primera función por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda función. Y con eso voy a obtener la segunda derivada. Vean que esta es la regla. Voy a derivar ahora sí. Tengo que derivar esta función. Y derivar esta función es volver a aplicar cadena. ¿Cuál es la derivada de e a la x a la 2? Es e a la x a la 2 porque es la derivada de lo de afuera por la derivada de lo que está dentro. ¿Cuál es la derivada de x a la 2? 2x por la segunda función sin derivar. Esto es el resultado de esta derivada, que hay cadena de la derivada de lo de afuera por la derivada de lo de adentro, por esta sin derivar, más e a la x al cuadrado por la derivada de 2x. La derivada de x es 1 por 2, 2. Ahora, ya para darlo, en este caso, totalmente simplificado, si tienen que resolver todas las operaciones. 12x por 2x sería 4x al cuadrado. Y esto multiplica a e a la x a la 2. Recuerden que el orden no altera el producto. Ustedes pueden colocar primero esto y luego el 4x a la 2. Pero a mí me gusta más cómo se ven los números adelante y las letras después. No hay ningún problema. ¿Verdad? Más e a la x a la 2 por 2, 2e a la x a la 2. Por lo general se ven más bonitos los numeritos delante de cualquier expresión. Recuerden que esto es una sola expresión y esto es otra. Entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar en el caso que sea necesario y dejarlo en términos de dos términos, ¿verdad?
Ahora sí, esta es la derivada primera, y de la derivada primera aplicamos la regla del producto para obtener la derivada segunda, y esta es la derivada segunda totalmente simplificada, ¿verdad? Si me pidieran la derivada tercera, tomo este resultado y lo vuelvo a derivar. Observen que aquí hay un producto, tendrían que aplicar producto aquí, y aquí es constante por función. Se mantiene la constante y derivan la función. Si fuera que me estuvieran pidiendo la derivada tercera, pero como solo me están pidiendo la derivada segunda, hasta ahí está bien que lo dejen. Observen el resultado que obtuvimos en el folleto. ¿Lo ven? Aquí viene bien detallado, ok. La derivada primera fue este resultado. La derivada de lo de afuera por la derivada de lo que está dentro. Este resultado lo volvemos a derivar para la derivada segunda. Para la derivada segunda es aplicar la regla del producto. La derivada de la primera función, que es esta, por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda función. Esa es la regla del producto. Y esto lo tienen que simplificar. Ven, en este folleto lo dejaron hasta ahí, pero sí es bueno que lo simplifiquen por si necesitan la derivada tercera que ya esté totalmente simplificada. Okay. En este ejemplo, sí, si la función es seno de x, ocupo la cuarta derivada de esta función. Entonces tomo la función seno de x y la derivo para obtener la primera derivada. Si la función es seno, la derivada de seno de x es coseno de x. Ahora, este resultado lo derivo para obtener la derivada segunda. ¿Cuál es la derivada de coseno? Menos seno de x. Esa sería la derivada segunda. Y ahora, si tengo la derivada segunda, derivo esto para obtener la derivada tercera. Ok, chicos, observen una cosa. Hay que tener cuidado. Menos es una constante, es un -1 que está ahí. Y seno de x es la función. Constante por función, se mantiene la constante, véanla aquí. Y se deriva seno de x. ¿Y cuál es la derivada de seno de x? Coseno de x. ¿Lo ven? Ahora, esa es la derivada tercera. Si yo tomo este resultado y lo derivo, obtengo la derivada cuarta. Vean acá. Es constante por función. Se mantiene la constante, es decir, conservo el negativo. ¿Y cuál es la derivada de coseno? Sería menos seno. Con el menos que tiene aquí adelante, menos por menos, más. Por eso es que da de una vez positivo. ¿Verdad? Y con eso ya llegamos a la derivada cuarta de la función seno de x. Observen bien, chicos, que la función original es seno de x y la derivada cuarta llegó a seno de x. Eso se llama una función cíclica. Es la función que a la hora de aplicar muchas derivadas llega a la misma función. ¿Ves? Salió de la función seno y la derivada cuarta me dio la misma función seno. Eso es que está haciendo un ciclo. Salió de seno para llegar a seno hasta la derivada cuarta. Pero nada más se los menciono, no es que tienen que aplicarlo por ahora. ¿Está bien? Acá. Si la función es logaritmo natural de 3x más 2, ocupamos la derivada segunda. Entonces, vamos a calcular la derivada primera. Pero resulta que a la hora de derivar esta función, esta regla, bueno, aquí tiene la regla de la cadena, porque hay una composición. El logaritmo y dentro del logaritmo hay un polinomio. Entonces, tendríamos que aplicar la regla de la cadena. La regla de la cadena es derive la función de afuera. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural de x? Es 1 entre el x por la derivada de lo que está dentro. ¿Y cuál es la derivada de lo que está dentro? Derivar 3x más 2. ¿Cuál es la derivada de 3x? Sería 3 por 1, 3. Y la derivada de 2, 0. Por eso es que va a dar solo 3. ¿Cómo me están pidiendo la segunda derivada? Voy a resolver primero esta multiplicación. ¿Cómo se multiplica? Recuerden que aquí hay un 1. Se multiplican fracciones en línea recta. 3 por 1, 3. Y 3x más 2 por 1, 3x más 2. Esa es la primera derivada. Ahora, si ocupamos, observen bien, chicos, que yo hago la primera derivada y la simplifico, porque voy a la segunda derivada, y esto es más sencillo manejar un cociente que no una multiplicación de un cociente por un número. Entonces, es más sencillo venir y derivar eso. Si ya volvemos a derivar, si derivamos este resultado, tenemos la derivada segunda. Y para derivar este resultado tendrían que aplicar la regla del cociente, ¿verdad? La regla del cociente dice, deriven la primera función por la segunda sin derivar, menos la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función entre la segunda función elevada al cuadrado. Esa es la regla del cociente. Esa es la regla y ahora vamos a empezar a derivar.
Ok, ¿cuál es la derivada de 3 por ser constante? Sería 0 0. por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la derivada de esto. Y la derivada de esto sería 3 más 0, es decir, 3 entre la segunda función al cuadrado. Pero resulta que ahora eso lo podemos simplificar más. Porque 0 por cualquier cosa va a dar 0, es decir, todo esto es 0. ¿Verdad? Entonces, ¿qué les estaría quedando como segunda derivada? La segunda derivada de esta función sería, esto va a dar 0, y menos 3 por 3, menos 9, entre 3x más 2 al cuadrado, y ya esa sí sería la segunda derivada.